Por ahí parte de esta figura que ven en la pantalla va a ser una de las prácticas que vamos a tener como siguiente práctica, como la práctica 4, ya está habilitada en el sistema. La vamos a revisar al final de la clase. Ajá. Básicamente les comentaba que aquí es hacer una propuesta de circuito para hacer la funcionalidad que se pide de señal de entrada y generar esta señal de salida, como la que vemos aquí. Y también, bueno, van a requerir de elementos como amplificadores operacionales, que también ahorita vamos a ver cómo generar los diferentes elementos a través de SPICE, como amplificadores operacionales, interruptores, porque es uno de los siguientes temas que vamos a considerar para calcular los tiempos de carga y descarga de un capacitor. Este elemento, el capacitor, es muy utilizado para las fuentes de alimentación, los convertidores de DC a DC o los convertidores de AC a DC. Se ocupan frecuentemente y para esto vamos a requerir que tengan los conocimientos sólidos para determinar estos tiempos de carga y descarga. Como ustedes ya saben, cuando en este caso cierran un interruptor, lo que tienen es la carga de este capacitor y el incremento de la corriente empieza a un máximo y empieza a decrementar hasta cuando este se llega a cargar totalmente, la corriente llega a ser prácticamente cero. Ajá. Y bueno, ustedes ya conocen las ecuaciones. Ahorita vamos a ver en SPICE cómo obtener estos elementos, los interruptores, porque va a ser uno de los siguientes ejercicios que vamos a trabajar. Ajá, aquí vemos otro circuito, el cual podemos observar cómo cambiamos de posición el interruptor. Ajá, déjenme marcarlo aquí en la pantalla. Aquí podemos ver cómo este interruptor pasa de una posición 1 a una posición 2. En la posición 2 va a alimentar este circuito RC, el trayecto sería este, almacenando el voltaje en este capacitor. Y en la posición 1, cuando cambia, tenemos una descarga de este capacitor a través de la resistencia. Si nosotros cambiamos rápidamente este interruptor, lo que observaríamos aquí es un voltaje, primero una carga y después una descarga. Ajá. Y esto podría ser, dependiendo de la frecuencia de este interruptor, que iniciara desde un voltaje cero, la carga, y llegara a un voltaje máximo. Ajá. Y después la descarga podría ser igual nuevamente hasta cero. Pero si nosotros cambiamos la frecuencia, podemos mantener un intervalo de voltaje máximo y mínimo diferente de cero. Ajá. Entonces, a través de esta forma, a través de switchar o cambiar esta posición de este interruptor, podemos tener diferentes niveles de voltaje a la salida de este circuito, que esa es una de las consideraciones que vamos a hacer para los siguientes circuitos, que van a ser los convertidores de corriente directa a corriente directa. Vamos a ver las ventajas y desventajas de este tipo de fuentes. Pero para comenzar con ese tipo de fuentes se requiere que ustedes tengan los conocimientos muy claros de este tipo de circuitos. Vamos a abrir el ORCAD entonces para revisar este tipo de circuitos y algunos elementos más que tiene el simulador para poder utilizarlos más adelante. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? No, profe, todo bien. Ok, bueno, voy a abrir el software. Déjenme abrirlo, vamos a ver. Voy a cambiar la pantalla para que se vea completa. Ok.
Entonces vamos a abrir este ORCAD. Aquí les comentaba que en Cadence a veces llega a pasar esto con el software. No se preocupen, hay que a veces reiniciarlo nuevamente. O en algunos casos sí se ha tenido que reinstalar. Ok, parece que ya está, aquí se activó. Y ahora vamos a definir los tiempos de simulación. Entonces vamos a cambiar el dominio de tiempo. Y aquí nos pusimos en el interruptor que fuera de 1 milisegundo. Perdón, de 100 milisegundos. Entonces vamos a poner unos 300 milisegundos para poder observar algo. ¿Alguien ya había utilizado este tipo de elementos para alguna práctica? Aquí ya tenemos el resultado de los 300 milisegundos y vamos a colocar las puntas de voltaje aquí y acá. Ok. 100 milisegundos. A ver, vamos a ver qué está. Bueno, vamos a ver qué está pasando aquí. Vamos ahorita a quitar este capacitor y vamos a conectarlo a tierra. Ahorita regresamos el capacitor. Ok, aquí sí ya se observa. Ahorita vemos el capacitor porque necesitamos igual un valor inicial para poder observar algo. Aquí nosotros vemos en esta gráfica, por un lado la línea en color verde que vemos aquí en la parte de arriba. Vamos a ver si cambiamos el perfil. Aquí vemos que esta señal, la de entrada, pues es constante, los 10 volts. Mientras que en la línea roja que tenemos, aquí tenemos el cambio. Aquí teníamos anteriormente un capacitor. Vamos a colocarlo para simular este efecto. Y vamos a ponerlo aquí. Entonces vamos a ponerle control Z para regresarlo. Nuestro capacitor es de 1 nanofaradio. Entonces vamos a colocarlo aquí para ver su carga de este capacitor. Vamos a correrlo. Cada vez que ustedes corran el simulador, una vez no modificando el circuito, si ya tenemos todos los elementos, corremos el circuito, va a obtener todas las corrientes y voltajes en todos los puntos. Entonces yo ya puedo cambiar la punta aquí sin tener que correrlo nuevamente porque tiene almacenado el dato de la corriente y voltaje que existía en este punto.
solamente que no se grafica. Aquí observamos que siempre lo mantiene en un voltaje de 10 volts. No se está viendo la carga. Vamos a ver dentro de los parámetros. Por ejemplo, aquí hay un parámetro que se llama IC, que es condición inicial. Y no está definido. Vamos a ponerle un valor de condición inicial, que nuestro capacitor tenga un voltaje de 0 volts. Vamos a aplicarlo y vamos a cerrarlo. Corrimos nuevamente la simulación y aquí ya observamos cómo empieza a cargarse y se mantiene en alto. Aquí todavía hay algo que no está muy claro y es referente a este capacitor. Vamos a colocarle una resistencia en paralelo para simular una carga. Por eso les comento que a veces el simulador entrega resultados, pero hay que analizar si efectivamente están correctos o hay que definir algunos parámetros para ver su comportamiento. Vamos a poner aquí una resistencia alta, por ejemplo, unos 100 kiloohms. Ok. Aquí podemos observar el cambio del switch y cómo lo lleva a un nivel alto, pero todavía hay que ver qué está pasando en el circuito. Vamos a cambiar el valor de su capacitancia. Vamos a correr nuevamente el circuito y vamos a ver su respuesta. Ya en realidad de aquí ya podemos eliminar y vamos a ver qué está pasando con el capacitor. Aquí pueden observar que hay un valor que va a incrementar hasta llegar a su valor máximo de 10 volts. Aquí podemos ver la carga. Inclusive si cambiásemos el capacitor, por ejemplo, a 10 microfaradios. Aquí podemos ya ver la carga del capacitor. ¿Por qué creen que esté ocurriendo esta parte? O ocurrió esta parte que no teníamos un valor o mantenía constante su valor. A ver si alguien tiene alguna pista de qué pueda estar pasando. ¿Nadie? ¿Algún comentario? Aquí menciona Ángel, dice, porque estamos aumentando la constante, el tau del capacitor. Por el switch, puede ser por el switch. De hecho, vamos a verificar qué parámetros vienen en el switch cuando le doy doble clic. Aquí vienen algunos parámetros del switch que hay que revisar. Por ejemplo, viene modelo, parte de referencia, primitiva. Aquí la resistencia cuando está cerrado el interruptor es de 0.01 ohm. Pero cuando está abierto no es infinita.
es decir, tiene 1 megaohm. Ajá. 1 megaohm implicaría que este circuito que tenemos aquí, cuando esté abierto, en realidad no está a una alta impedancia, no está físicamente abierto. Está interpretándolo como una resistencia de 1 megaohm en paralelo. Ajá. Entonces, lo que observamos al inicio es que el capacitor en realidad es un circuito abierto y al presentar una resistencia de 1 megaohm, lo que observamos aquí es el voltaje que tenemos como 10 volts. Por eso al inicio del circuito no era totalmente un valor de 0. Entonces por eso puse esta resistencia de carga que ya es poco, bueno, que ya es considerable esta resistencia con respecto al mega ohm que teníamos acá. Entonces si yo cambio este valor, por ejemplo, si lo hago más pequeño, de 1 mega ohm lo cambio a 1 kilo en circuito abierto, ahí vamos a ver un cambio en nuestra gráfica, lo que indicaría que aquí hay una resistencia en paralelo de este interruptor. Entonces vamos a ver cómo la gráfica que esperaríamos es que, pues básicamente desde el inicio se cargara el capacitor, porque al estar abierto aquí tenemos una resistencia de 1 kilo ohm, en abierto. Entonces vamos a cambiarlo. Teníamos 1 mega, podemos ponerle por ejemplo 100 megas. MG, ahí está. Entonces aplicamos y vamos a correr nuevamente el circuito. Por eso les comento que siempre hay que revisar bien las respuestas. Aquí podemos ya ver algo más coherente. A los 100 milisegundos tenemos la carga y se mantiene constante. Entonces siempre hay que revisar cómo funciona cada componente y pues no solamente reportar lo que nos muestra el simulador, porque a veces pues tiene estos detalles que si no los consideran pues no son lógicos. Y entonces en las prácticas cuando entregan los resultados, pues algo que tendría que ser de acuerdo a la teoría que vemos aquí del tiempo de carga y de descarga no se observa de esta manera. Entonces nada más hay que revisar bien la funcionalidad y sobre todo los parámetros, ¿no? Cuando damos aquí doble clic, aquí podemos ver esta parte de la resistencia de nuestro capacitor, perdón, de nuestro interruptor. ¿Sí está claro hasta qué? Entonces cuando cerramos tampoco es una resistencia de 0, sino es una resistencia muy baja. Profe, si aumentáramos la resistencia, así como usted lo dijo del switch, y quitáramos la resistencia de 1 kilo, igual se vería, bueno, la gráfica que vimos ahorita. Si quitáramos esta resistencia. Sí, ¿afectaría o no afectaría en nuestra gráfica? Sí, de hecho, por ejemplo, aquí es 1 kilo que está en serie con este interruptor. Por default, este interruptor, aquí dice que su resistencia en modo abierto, en modo cerrado es de 0.01. Equivale a tener una resistencia en serie a este interruptor cuando está cerrado. Y cuando está abierto, pues es de 100 megas. Entonces yo podría poner aquí el 1 kilo en modo cerrado y sería como si quitáramos esta resistencia y ya estuviera dentro del interruptor. Al momento de cerrarla, pues estaría esta resistencia en serie. Y lo que observaría el sistema es que esta resistencia pues es de 1 kilo sin tener esta aquí presente. Ok, gracias. Sí. De nada. De hecho, esta de acá ya la podemos inclusive eliminar o vamos a ponerle un valor mucho más alto, por ejemplo, un valor de
A ver, tenemos uno, son de 100 megas. Entonces vamos a correrlo nuevamente. Sí, este interruptor también lo hice de 100 megas. Este es de 100 megas. Ok. Al parecer no hay cambio porque también este dispositivo, el capacitor, dentro de sus parámetros viene la corriente. Les decía la condición inicial de 0. Tenemos referencia de 1. El footprint. En algunos casos, por ejemplo, en algunos amplificadores operacionales no traen los pines visibles de alimentación. Aquí se puede habilitar. Aquí, como no es el caso, es un capacitor, no tiene mucho sentido, no tiene una fuente interna. Y solamente vienen los valores, los voltajes máximos y nada más. Hay algunos componentes que sus librerías marcan resistencia en serie de las terminales del componente o la resistencia en paralelo que presenta. Entonces aquí podríamos definirlo, pero como en estos dispositivos teóricamente no tienen resistencia, el capacitor ideal pues es puramente pues capacitivo, pero siempre hay una resistencia a través de las terminales físicamente que podemos colocarle, o en este caso pues la resistencia que existe de los dieléctricos también podemos utilizar para compensar y ver el funcionamiento correcto. ¿Sí? Aquí voy a quitar esta resistencia y ahora sí voy a ver qué es lo que pasa. Ya terminó y aquí, si se fijan, sigue manteniendo la misma respuesta. El cambio que se hizo importante fue con respecto a la resistencia del interruptor. Entonces, para ver el resultado correcto, pues ya lo estamos viendo aquí en la gráfica. Tuvimos que haber cambiado la resistencia que presenta en estado abierto de este interruptor. Y lo mismo va a aplicar para el interruptor análogo, el normalmente cerrado, y en este caso que se abre. Aquí decíamos que está este interruptor, está aquí en Eval, y este sería el otro interruptor que funciona de la misma forma, pero ahora en lugar de estar abierto y cerrarse, vamos a tener que está cerrado, vamos a tener el voltaje 10 volts y que se va a descargar. Pero ahorita hacemos el reemplazo. Vamos a poner qué pasa con la corriente. Para esto voy a agregar otra pantalla, otro plot. Y vamos a agregar aquí un trazo que sería el de corriente. Aquí vemos la corriente, vamos a cambiarlo. Bueno, sí, ahí está bien. Cuando cerramos el interruptor, empieza a cargarse. Inicialmente hay una corriente de 0, pero en este punto, exactamente cuando se cierra, pues tenemos el máximo de corriente. Y después empieza a estabilizar y a llegar a una corriente igual a 0 porque se va a descargar. Se va a cargar totalmente mi capacitor y ya no hay flujo de corriente. Por eso se ve de esta manera. Y esto es lo que nos marca la teoría. Cuando empieza a cargarse, empieza a disminuir la corriente llegando hasta este punto. Entonces ya vimos el interruptor, ya vimos parte de la fuente de alimentación. Recuerden que todos los elementos que tenemos aquí ocupan las ecuaciones que vemos aquí, obviamente con parámetros que pueden afectar, como la temperatura, algunas resistencias y capacitancias parásitas que puede tener el elemento.
pero básicamente la aproximación la podemos obtener a través de estas ecuaciones. Y el resultado, pues, completamente más apegado a la realidad, lo podemos ver aquí, solamente que hay que tener cuidado con estos parámetros de algunos componentes que no vienen completamente definidos o no vienen estandarizados algunos valores y que pueden afectar la respuesta. Aquí tenemos interruptores. Si quisiéramos cambiarlo también a algunos elementos, ahorita vamos a hacer el cambio a un transistor, nada más para que vean el funcionamiento de un transistor MOS. Pero antes de eso también quiero mostrarles qué otro tipo de elementos pueden utilizar. Por ejemplo, aquí en una librería que se llama ABM, que también la van a encontrar aquí en Spice. Esta librería de ABM nos permite manejar, por ejemplo, llamas, operaciones con valores. Por ejemplo, aquí vamos a encontrar, bueno, el primero es un valor constante, un valor de pi, de 3.14. En modo diferencial podemos aplicar algunas otras funciones. Por ejemplo, el valor absoluto, el arco tangente. Bueno, vienen filtros, valores constantes, diferencias o restas, derivadas. Sí, son las operaciones matemáticas que puede realizar. Aquí es una multiplicación de una ganancia. Frecuencia. Aquí vemos, por ejemplo, las multiplicaciones. ¿Sí? Esta parte no propiamente son elementos electrónicos, sino son operaciones matemáticas que podemos hacer a las señales que tenemos aquí en nuestro circuito. Yo podría multiplicar este voltaje de 10 volts poniendo esta función o la de ganancia y decirle que estos 10 volts van a ser una ganancia que yo le define aquí, ¿no? Entonces pueden mezclar también estas funciones. Vamos nada más a reemplazar esta. Miren, aquí lo único que amplificó son 10 veces. Son 10K, teníamos 10 volts. Tenemos una amplificación de 1 por 10 a la 3, de 1000 veces. ¿Sí? Estos 10 volts. Recuerden que todo lo que observamos aquí son señales de corriente y voltaje, pero pasan a través de funciones matemáticas para poder obtener la respuesta. Entonces vamos a quitar esto. Nada más era para que observaran. También se pueden aplicar otro tipo de funciones. Y ahora sí vamos a reemplazar este interruptor pues por un transistor, ¿no? Un transistor. Por ejemplo, un transistor tipo MOS. Hay una librería que se llama ON-MOS. ¿Han escuchado de la empresa ON Semiconductor? No. Ajá. Esta empresa de ON Semiconductor, dejen mostrarle aquí una pantalla de este lado.
Esta empresa de ON Semiconductor se dedica a hacer, bueno, desde elementos como diodos, transistores, todo lo que tiene que ver con potencia. Ellos trabajan muchos elementos, ¿no? Inclusive los de HADAS, que es sistemas asistidos. Bueno, tiene una gran variedad de productos electrónicos. Ajá. Aquí podemos ver que ocupan para la industria, el Internet de las cosas, médicos y otros, inclusive parte aeroespacial. Pero bueno, lo que anteriormente o lo que trabaja frecuentemente es también lo de transistores y diodos. Ajá. Aquí podemos ver algunos. Bueno, entonces esa empresa de semiconductores pues también tiene sus dispositivos. Aquí, por ejemplo, viene la librería de ON Semiconductor y también tenemos algunos dispositivos tipo MOS, CMOS. Aquí podemos ver algunos. Y pues podemos utilizar alguno de ellos para colocar, en lugar de un interruptor, podemos colocar un transistor. Vamos a rotarlo. Este es un transistor tipo MOS. Aquí podemos ver la flecha que sale. Vamos a ocupar mejor el otro con la flecha que entra. Este dispositivo, el transistor MOS, es el que actualmente se ocupan. Vamos a rotarlo. Ahí está. Les comentaba, la flecha cuando entra se va a generar un canal N. La flecha aquí nos indica que este canal N va a unir estas terminales, generando un puente entre su terminal de fuente y su terminal de drenador. Generalmente la fuente va conectada con esta flecha, entonces vamos a hacer la rotación. Vamos a aplicarle un mirror vertical, no, control Z, bueno. Vamos a cambiarlo por un mirror horizontal. Ok, ahí está. Vamos a conectarlo. Para que se genere este canal N que une estas tres terminales, tenemos que aplicar un voltaje positivo, ya que la carga positiva atrae a la negativa y de esa forma se genera la conducción dentro de lo que es source y lo que es drenador, haciendo el mismo efecto de un interruptor. Al tener este canal N completamente cerrado, pues tenemos el flujo de la corriente. Cuando dejamos de aplicar ese voltaje, se dispersan las cargas en el semiconductor y se abre, quedan totalmente aisladas. Entonces no tenemos ya una conducción de corriente. Por eso seleccioné ahorita este transistor canal N, porque necesitamos alimentarlo con un voltaje positivo para hacer la conducción y tener el circuito cerrado y el circuito abierto. Entonces vamos a aplicar un voltaje positivo en esta terminal, pero para esto vamos a ocupar en fuentes, vamos a ocupar un B-pulse. Aquí tenemos el B-pulse y lo vamos a colocar aquí. Ya se conectó una de las terminales, ahora vamos a conectar la otra. Y ahora sí vamos a definir en la simulación, para no cambiar el tiempo, vamos a ponerle ahora 150 milisegundos aproximadamente. Quizá con 140 para el TD. TD de 140 milisegundos. El TR, el T-Rise. Ahí en realidad queremos un incremento muy rápido de la señal. Estamos hablando de 140 milisegundos. Podemos ponerle 0.1 milisegundos. Ahí es muy rápido comparado con este TD.
El TF, pues igual que el TR, el T-Rise, vamos a considerarlo simétrico con 0.1 milisegundos, tiempo de caída. La duración, pues lo vamos a dejar ahorita hasta los 300 milisegundos o 250, de todos modos ya no vamos a alcanzar a ver el otro periodo. 250 milisegundos. PW, 250 milisegundos. Y, perdón, este es el periodo. 250 milisegundos. El ancho del pulso, pues podemos dejarlo, pueden ser unos 50 milisegundos. Entonces vamos a quitarle 250 que le había puesto y lo dejamos con 50 milisegundos, que es lo que va a durar el pulso en alto. Y después se vuelve a estado en bajo, viene el TF y después otra vez permanecería en bajo. El voltaje 1, el voltaje inicial, pues vamos a ponerle 0. Y el voltaje 2, que es el final, le vamos a colocar. Aquí la ventaja de estos transistores es que requieren voltaje. Por ejemplo, 3 volts o 5 volts, no va a haber problema, se va a cerrar el interruptor. Si recuerdan este dispositivo, a diferencia del transistor bipolar, no va a haber un flujo de corriente. En la terminal, en este caso, esta es la compuerta, el gate. En el caso del bipolar es la terminal de base y sí hay una corriente de base, pero en este caso no, porque este equivale a un capacitor que lo único que va a hacer es atraer carga y eliminar la carga para generar el puente entre sus terminales. Entonces, como tal, como un capacitor, no va a haber un flujo de corriente. No va a requerir. Entonces, podemos manejar 3, podemos manejar 5. Lo único que requerimos es atraer la carga para que se cierre estas terminales. Entonces, vamos a ver ahora sí la simulación. Me gustaría ver, más que ver este punto, ver el de la compuerta del transistor MOS. Entonces aquí algo está pasando. Vamos a eliminar esto. Analizar qué es lo que está ocurriendo. Ok. Es que la punta es de corriente. Vamos a ver en voltaje. Y ahora si corremos el circuito. Y aquí vemos cómo se mantiene en 0. Aumenta 3 y generamos nuevamente, después de los 50 milisegundos, vuelve a caer y se mantiene en bajo. Hasta ahí creo que no hay problema. Vamos a ver ahora sí la respuesta. Por ejemplo, en este punto. ¿A qué creen que se deba? Bueno, ahorita vamos a quitar este capacitor nuevamente porque hay que ver qué está pasando. Y vamos a correr nuevamente el circuito. Se cierra. Tenemos estos 10 volts. Aquí tendríamos que ver un cambio y aquí vamos a ver qué está pasando. Este se mantiene siempre en 10 volts. A pesar de que yo ponga un voltaje, por ejemplo, vamos a ponerlo de 5, para que se alcance a ver todavía. Aquí la teoría nos indicaría que el circuito, al alimentar, pues tendría que haber una corriente. Aquí cerramos el circuito, ¿sí? Y tendríamos que ver un flujo de corriente, pero bueno, ahorita vamos a ir analizando. ¿Por qué creen que no esté dando
la respuesta que esperábamos, como en el caso del interruptor, en este circuito. ¿Sí llevaron algo del transistor MOS? Por aquí contestó en el chat Diego que sí, pero poco. ¿Por qué creen que no esté dando correctamente el valor? Miren, vamos a quitar la resistencia. Y vamos a cerrar esta terminal. Voy a hacer un cambio aquí en la resistencia. La voy a colocar de este otro lado. Todo esto tienen que considerarlo cuando hagan sus prácticas, precisamente para ver si está dando correctamente la respuesta, porque pues hay veces que no se están considerando algunos factores o parámetros que se definen en los componentes, y entonces puede que no nos esté dando valores no correctos. Aquí ya podemos ver algo, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos cómo en el caso de la señal roja tiene un voltaje, y aquí vemos una inversión del valor. Estamos manejando una resistencia de 1 kilo. Tenemos este circuito, pero aquí, si recuerdan, el transistor, el transistor canal N, tiene que haber al menos una conexión con respecto a lo que es el bulk y no respecto a lo que es la tierra. O sea, vamos a regresar, vamos a ponerle control Z para regresar hasta donde estábamos. Ok, quitar esta punta. Para que se pueda polarizar correctamente un transistor, el punto de referencia, aquí no tiene que ser el valor de tierra. Vamos a mover esto un poco más acá para poderlo desconectar. O sea que esta terminal en realidad tiene que estar conectada referente hacia esta terminal. Algo así como lo que ustedes recuerdan en el transistor bipolar. Ustedes siempre va a haber una diferencia de 0.7 entre lo que es la base y lo que es el emisor. Pero si ustedes no conectan o no hay esa diferencia entre esas dos terminales, no van a tener un flujo de corriente. Aquí vemos lo mismo. Aquí el bulk, o lo que sería la conexión de la flecha, que es la parte del transistor. Aquí debe haber una diferencia de 0 y 5 entre esta terminal y lo que es la compuerta. Ahora sí vamos a correr nuevamente el circuito para que funcione como un interruptor. Vamos a ver el voltaje. Y ahora sí se observa el incremento. Nada más que aquí vemos, déjame ver qué está pasando. Ok. Ok. Bueno, en realidad esto ya no tiene mucho sentido porque tendría que ser en modo diferencial respecto a este punto y para ver. Aquí vemos cómo mantiene 0 volts. Ahí están al revés.
Es que no es corriente. Aquí vemos cómo ya tenemos el pulso, pero en este caso lo que observamos es que no inicia en 0, llega hasta 10 y nuevamente vuelve a caer. Si recuerdan, este mismo efecto lo teníamos con el interruptor. Lo que les comentaba es que en este caso este dispositivo en modo abierto también hay una resistencia entre lo que es la terminal de fuente, que es esta, y la terminal de drenador. Ajá. El transistor, vamos a rayar aquí un poquito. Voy a ir hasta el final. Nuestro transistor MOS, por ejemplo, esta es una terminal. Quedó muy bonito, pero bueno, aquí vamos. Ajá, nuestra fuente, que es la source, siempre va a ir conectada a la terminal del centro, que en este caso lo tenemos así. Se va a generar el canal N para cerrar estas 3 terminales, y nuestra terminal de drenador, que es por donde va a salir la corriente. Ajá. Aquí va a haber una resistencia entre estas terminales, entre la terminal de source y la terminal de drenador, al igual que teníamos el interruptor. Va a unir estas 2 terminales, que puede ser igual un valor muy alto, por ejemplo 1 megaohm, como teníamos en el otro caso. Aquí tenemos nuestra señal, que les comentaba, para poder cerrar este canal, el voltaje que se debe aplicar a la compuerta es con respecto a estos 2 puntos. Ajá, es decir, aquí debemos de manejar este pulso, pero entre estos 2. Si agregamos aquí una fuente de voltaje como era aquí tenemos la fuente de alimentación de 10. Ajá. Y yo quiero mantener los 5 volts o los 3 volts entre esta terminal y esta de acá. Si yo cambio la referencia hacia la parte de abajo, tengo que considerar esta fuente de alimentación para mantener esta diferencia de 5 volts. Por eso nos estaba arrojando otro valor, otra respuesta diferente. Entonces, para hacer la consideración de la resistencia que se encuentra en paralelo de 1 megaohm, pues hay que ver también de cuánto sería. Ajá, como está presente esta resistencia, pero esta no la podemos modificar porque depende de los parámetros. Si me voy aquí, no voy a encontrar esa resistencia en modo abierto. Ajá, porque depende de la librería, y en la librería viene ese parámetro definido. Una forma es que me vaya a revisar esta matrícula entre la librería y vea la resistencia que va a tener entre sus 2 terminales. Ajá, en modo abierto. Pero la otra es igual compensarla con la resistencia que tengo aquí. Por ejemplo, este es de 1 kilo. Por ejemplo, vamos a ver qué pasa con 100 ohms. Aquí podemos ver cómo incrementa. Vamos a cambiar un poco ahora a un valor mucho más alto. Y si no, ahorita cambiamos la alimentación. O sea que básicamente aquí lo que podemos observar, cómo se mantiene cuando tiene 0 volts, hay un flujo de corriente de tal forma que a la salida tenemos un voltaje de alimentación que casi llega a ser los 10 volts, como si estuviera alimentado. Entonces mi voltaje inicial, vamos a ponerle, por ejemplo, de menos 1 volts. Menos 1. Valor inicial y final de 5 volts. Todavía sigue presentando. Vamos a ver qué más podemos cambiar que esté afectando el funcionamiento de nuestro circuito.
¿Qué podría ser el otro factor que haga que no esté alimentando correctamente nuestro circuito? A ver si tienen alguna alguna pista que pueda ser que no esté entregando correctamente. ¿De qué está pasando? Vamos a cambiar nuestra configuración. Voy a quitar nuevamente esta terminal. Y vamos a hacer lo siguiente. Esta terminal la voy a conectar a tierra, ya que esta es mi terminal de negativa que tendría que ir a tierra, y de este lado vamos a colocar la terminal positiva. Aquí hubiera hecho el mirror, pero aquí colocamos nuestra resistencia. Y ahora sí, déjenme quitar aquí la fuente. Aquí la voy a pasar de este otro lado. Y ahora sí ya está. Aquí tengo la fuente de 10 volts, aquí tengo la resistencia de carga, entra por el drenador, y ya la fuente que es negativa, que aquí, bueno, ya inclusive esta parte. La voy a acomodar un poco mejor. Está. La tierra ya está acá en la parte de abajo. Y ahora sí vamos a ver el voltaje en este punto. Creo que no le apliqué el mirror, por eso se enredó mucho, pero bueno, aquí ya quedó. Ahora sí ya está correcto. Sí, aquí me faltó decirles que, por ejemplo, la parte de, bueno, la parte siempre la de fuente que tenemos en esta terminal, aquí en el dibujo que tenía. Aquí está. La parte de la fuente para este tipo de transistores debe de ir conectada a tierra o a la terminal negativa. Entonces, ahora sí ya lo vemos aquí. Aquí en la parte de tierra queda conectada hacia este punto, y la parte de la B pulse queda conectada en compuerta, ese no hay cambio, pero la terminal de drenador, que es por donde va a venir el flujo de corriente, el flujo de los electrones va a pasar a través de este canal N, y va a seguir su trayectoria hasta la fuente de 10 volts. En el modo real de la corriente, en el modo convencional, es de más hacia menos. El más tenemos aquí en esta terminal, pasa a través de la carga, pasa a través del transistor y llega nuevamente a tierra, cerrando el circuito. Solamente que aquí no le apliqué el mirror horizontal, porque hubiera quedado mejor como lo tenía anteriormente para tener el flujo. Tuve que cambiar todo, pero ahora sí ya quedó el circuito funcionando correctamente. Aquí podemos ver el B pulse en color rojo, el cual, como está en 0, iba a llegar a 5 volts y nuevamente va a llegar a 0. Mientras que el voltaje en drenador, que va conectada a la fuente, podemos ver cómo va a estar en circuito abierto y va a tener los 10 volts, pero cuando se alimenta la compuerta, llegando a través de 5 volts, llegamos a 0 volts. Inclusive aquí mi compuerta la alimenté con un valor negativo. Vamos a cambiarlo nuevamente, regresarlo a 0. Esta parte no es necesaria. Y ahora sí ya. Se tiene la inversión de la señal y ya es el equivalente al circuito, solamente que aquí me faltó hacer el mirror vertical, tuve que cambiar todo. Hasta acá no sé si hay alguna pregunta o duda. Yo tengo una pregunta, profesor. Sí, adelante.
En este caso, entonces, en un principio, está cerrado el circuito. En un principio, la señal en color rojo está inicialmente en 0 volts. Es la que indicamos y que a partir de los 140 milisegundos lo vamos a pasar a 5 volts. Entonces aquí la de color rojo voy a remarcarla un poco más. Esta es la de la entrada. No. Aquí. Ahí está. Entonces ahora sí. La señal en rojo es la de B pulse y es la que va a controlar el transistor. Entonces esta inicialmente está en 0 y a los 140 lo mandamos a 5 volts y después de los 50 milisegundos nuevamente la mandamos a 0 volts. Entonces inicialmente esta está en 0. Por lo tanto, en 0 volts equivale a que no se va a generar este puente y lo que tendríamos aquí es un circuito abierto. Aquí lo que tendríamos en esta terminal en color verde serían los 10 volts que vienen a través de la fuente y de la resistencia. Aquí como si no estuviera o fuera un circuito abierto. Lo que observamos aquí en la gráfica es que inicia en 10 volts. Cuando cerramos el interruptor con este pulso en 5 volts, lo que les decía, atraemos la carga negativa, cerrando la trayectoria y haciendo que el flujo de electrones ahora sí tenga su camino cerrado. Entonces esto es como si cerramos el interruptor y llevamos a 0 volts la terminal en color verde. O sea, pasa de 10 a 0 volts. Aquí vamos a hacer un poco más. ¿Están? Lo llevamos a 0 volts. Y después de que nuevamente dejamos de alimentar la compuerta del transistor, lo lleva a los 10 volts que teníamos inicialmente. No sé si esté claro ahora sí. Sí, profesor, muchísimas gracias. Ok. Sí, lo que pasa que aquí el problema fue que no apliqué el mirror, porque les comentaba, para este tipo de transistor, aparte de tener la diferencia o el voltaje entre la terminal de fuente, que la fuente les comentaba, la fuente y esta terminal del centro siempre la van a ver unida. Entonces aquí en las diapositivas les comentaba que siempre esta terminal, cómo identificar la fuente de un transistor MOS, porque la van a ver unida entre una de ellas y el centro. Entonces esta siempre va a ser la fuente y esta, si es canal N, siempre hay que conectarla a una terminal negativa. Y bueno, la de drenador pues ya iría a la carga y a una terminal positiva. El voltaje o la diferencia de potencial que debe de existir siempre va a ser entre la fuente y la de compuerta para que esto funcione como un interruptor. Entonces aquí en el circuito tenemos la terminal de fuente, que es esta de aquí. La conectamos hacia tierra. Aquí la puedo poner un poco más aquí, más cercana. Y el B pulse va a ir entre tierra, que equivale a conectarla desde la fuente. Es el mismo punto la fuente y hasta esta fuente de alimentación. Y la terminal de compuerta, aquí es donde aplicamos los 5 volts. Y de esta forma cerramos el interruptor y hacemos que fluya la corriente a través de la terminal de drenador, que esa es la única terminal que no vamos a observar que esté conectada. Entonces así quedaría el circuito. No sé si hasta acá haya dudas o preguntas. No, profe. Entonces, regresando nuevamente al esquema. Vamos a ver aquí, todavía está más arriba. Al circuito que teníamos del capacitor, aquí.
Por ejemplo, ¿cómo se conectaría esta fuente? Ya tenemos la resistencia. ¿Dónde pondríamos nuestro capacitor en este circuito? ¿Dónde quedaría conectado el capacitor para ver lo que veíamos aquí de carga y descarga de este elemento? ¿Dónde iría conectado? Aquí en este circuito. A ver si están poniendo atención. Vamos a preguntarle a César. Mande, profe. A ver, César, ¿dónde conectaríamos el capacitor para tener esta configuración? El interruptor ya lo vimos que es el transistor y la resistencia. ¿Dónde conectaríamos nuestro capacitor en este circuito? Yo creo que sería cerca de la primera fuente de voltaje, ¿no? Ajá, ¿antes o después? O sea, me refiero a aquí en esta trayectoria o en esta. ¿Junto a la resistencia o junto a la tierra? Junto a la resistencia. Ok. Entonces, si la conectamos aquí, gracias. ¿Está bien? Vamos a ponerla aquí. Están. Ok. Ya la conectamos. Pero para ver la carga y descarga, de acuerdo a este circuito que tenemos aquí, la referencia va desde los extremos del capacitor. Antes esta era la de tierra. Ajá. Aquí para ver el efecto de carga y descarga, si yo la pongo con respecto a tierra y aquí voy a ver 10 volts, porque es la de la fuente. Si la pongo aquí, se va a sumar con la de 10 volts. ¿Dónde sería o cómo sería? ¿Cómo determinaremos la carga y descarga del capacitor? Con... Ay, ¿cómo se llama ese? Ay, se me olvidó su nombre. Ajá. Bueno, le ayudo un poco. ¿Cómo determinamos el voltaje del capacitor? Voltaje del capacitor. Pues primero deberíamos de llenar el capacitor, ¿no? Ajá. Bueno, una de las formas es mediante una punta diferencial. Podemos medir el voltaje que hay entre este punto y este de acá. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Gracias, César. Voy a invertir las terminales para que podamos ver eso. A ver si se observa la carga y descarga del capacitor. Bueno, aquí la cuestión que se tiene es que al cerrar este interruptor, aquí acuérdense que este elemento, el transistor, no tiene una resistencia infinita, al igual que el interruptor que les mencionaba anteriormente. Aquí este capacitor sí está abierto, pero requerimos de un flujo de corriente para poder activar a este dispositivo. Entonces tendríamos que colocar una resistencia en paralelo con el capacitor. Igual para compensar la resistencia que tiene este elemento, porque no es, les comentaba, no es infinita, es de megaohms.
Entonces vamos a colocar nuestra resistencia en paralelo. Para poder tener ese flujo de corriente miren, ahora sí ya se alcanza a ver algo, pero aún así el valor de la capacitancia es muy pequeño. Vamos a ponerle, por ejemplo, un micro. Y ya podemos empezar a ver cómo se empieza a hacer la carga y descarga. Por ejemplo, 10 micros. Aquí podemos ver el tiempo de carga y de descarga. Aquí esta configuración no es frecuentemente utilizada. Hay otro tipo de configuración que vamos a ver más adelante, pero bueno, hace el mismo efecto. Este interruptor a partir de un transistor MOS no es, les comentaba, no es un circuito que vaya de 0 ohms a infinito, sino que va a tener una resistencia por el propio dispositivo, al igual que en el caso del transistor, perdón, al igual que el caso del interruptor que les mencionaba, que vimos anteriormente. Entonces, para eso estoy colocando esta resistencia, para poder tener el flujo de la corriente y poder encontrar la carga y descarga de este componente. Entonces, esta es una configuración. Aquí podemos ver un tipo de divisor de voltaje. Y este elemento va a permitir la carga, perdón, la descarga y la carga. No sé si hasta acá hay alguna pregunta o duda. Creo que todo bien. ¿Todo bien? Ok. Revisen sus apuntes sobre todo lo del circuito RC, porque vamos a comenzar después con otro tipo de circuitos. Por ejemplo, para la parte de las fuentes, vamos a requerir que recuerden los conocimientos del circuito RLC,